Así, fue el picante cruce en vivo. Si quiere entro por ahí, no entré por ahí para no entrar por ese lado. Yo le estoy preguntando sobre, por ejemplo, denuncias de presidente contra periodistas. Cristina Fernández de Kirchner no lo hizo. Yo tengo una denuncia penal del presidente contra mí. Del presidente contra mí, firmada por él. Eso no pasaba, no pasaba. ¿Qué ¿A problema usted le hay? parece? El presidente de una persona tiene derecho al honor y ya serán los juzgados los que decidan. Cristina Fernández de Kirchner ha denunciado a periodistas. Y antes me preguntabas que no, me decía que no. No, acaba de mencionar un ministro y un titular de la FIP, no la acaba de mencionar a ella. Hay una cuestión periodística que es distinto a un presidente que un ministro. No sé si lo ve. Cristina Fernández de Kirchner ¿Usted tiene información de cómo está la relación ahí en lo que se conocía como el Triángulo de Hierro entre Karina Milei, Santiago Caputo y el presidente respecto de este tironeo con el armado de las listas? Bueno, yo la información que tengo es que se está amplificando más el asunto de lo que realmente hay, ¿no? O sea, obviamente la libertad avanza, como pasa en todos los partidos, hay distintas sensibilidades, hay distintas familias, hay gente que viene de otros partidos, ¿no?, que la vio y que ha sabido adaptarse a la nueva estructura de mi ley. Hay fuerzas del cielo, que es gente más joven, que son más puristas y que llevan con Javier desde que inició, desde que era nadie, ¿no?, desde que era un tipo que iba a la calle, a los platos de televisión, un economista y que no supo ser presidente, ¿no? Y obviamente los partidos, cuando hay listas, cuando hay cierres, puede haber tiranteces, ¿no? Pero por parte de la Fuerza del Cielo, yo estaba hablando con ellos, que sería la derecha CES, ¿no? Y al final lo que te dicen es que ellos le restan ya la importancia, que ellos no pueden controlar, pues, a tuiteros que pueden estar enfadados, ¿no?, estos días, ¿no?, porque no han tenido tanta presencia en las listas como a lo mejor el armado de pareja. Pero yo creo que el tuit de Karina Milei y la declaración de Javier Milei en el Derecha FES, que fue un éxito, de olvidarnos de las disputas internas, de que hay que sumar, de que hay que hacer equipo, yo creo que es el mensaje clave, ¿no? Es decir, ya ha pasado el tema de las listas electorales. Afortunadamente no han acabado a sillazos como los tineristas del Somos Buenos Aires. La Fuerza del Cielo es gente muy joven, que tienen mucho camino por delante. Le dicen que le van a compensar bastante en las próximas comparecencias electorales. Y a veces se presupone que Santiago Caputo está bastante enfadado con este asunto. Y yo le digo que Santiago Caputo no creo que esté tan enfadado, porque tiene muchísimas cosas más importantes que hacer, que es sacar el país adelante, ¿no?, y tratar de asesorar, ¿no?, al presidente Milei. Es decir, que a veces la prensa ve un tuitero cabreado, amplifica el tema y lleva 3 días hablando de este asunto, cuando yo creo que hay temas más importantes y en otros partidos también está habiendo golpes de verdad, ¿no? Bien, hablando, le quería preguntar de la Derecha Fest, esto fue esta actividad, fue un evento privado organizado por ustedes, ¿no?, por la Derecha Diario y otros más. ¿Correcto? Sí, así es. ¿Le fue bien? Sí, la verdad que muy bien, muy contento, superamos las expectativas, más de 3.000 personas, muchísima gente en Córdoba, el broche final del presidente Milei, ¿no?, atacando por primera vez directamente un discurso pues a la traidora de Villarroel. Y yo creo que en términos de organización, en términos políticos, en términos de batalla cultural, con grandes referentes como Nicolás Márquez, como Agustín Laje, la gente de Hojas del Sur, Andrés Novo, Alexander, toda la gente que participamos en la organización del evento. Ayer lo decíamos que era impensable esto hace 8 meses, cuando hicimos el primer Derecha Fest en Belgrano, conseguir en Córdoba llenar en un día raro, un martes después de vacaciones, y ahora el Derecha Fest, el próximo, si Dios quiere, será en octubre, y también habrá Derecha Fest a nivel internacional, porque los desafíos de la batalla cultural son a nivel global, los problemas que enfrentamos, la ideología de género, la inmigración ilegal, lo políticamente correcto, Le hago una pregunta, Javier, medios. ¿Estos eventos son para financiarse? Digo, ¿es un evento privado para sacar una ganancia? Ojalá. La verdad es que no, ojalá. Nosotros en Córdoba nos encontramos con la tesitura de que muchos empresarios parece que no querían albergar el Derecha Fest. Los teatros y auditorios o no nos lo cedían o querían ponerlo a precios de locos. De hecho, lo hicimos del quórum pagando 3 veces más de lo que hay que pagar. Los proveedores locales de streaming técnicos fueron más caros de lo habitual y al final se cobró una entrada simbólica de 35.000 pesos para pagar viajes, para pagar catering, dieta, hoteles, cualquiera que haga un evento de estas magnitudes, solo en seguridad, solo en servicios de emergencia, sabe. Hay mucha gente que me está preguntando, ¿el presidente cobró? El presidente no cobró nada, lo único que nos pidió es
explotar Córdoba, que es lo que Sí. hicimos a pesar de obstáculos. No, por ahí la que de llama la gente de atención, información de que no Negre, íbamos a llenar. por ahí lo que llama la Sí. atención es que es un emprendimiento privado de suyo y de Sí. sus socios, donde se vende una entrada y se vende una entrada con la cara del presidente, que es presidente. Entonces ahí Ujú. hay un conflicto de interés visible en el cual se promociona un producto privado con la cara del presidente para vender Ujú. entradas. Ahí hay Yo no, una yo, cuestión a revisar. yo no lo veo así, ¿por qué? Porque el presidente Milei iba a muchos foros, conferencias, la expresidenta corrupta Cristina Fernández de Kirchner iba a muchos foros y conferencias donde se vendían los tickets por encima de los $1.000, Alberto Fernández hacía lo mismo, y antes ¿A en la zona cuáles? VIP, Perdón, con el a cuáles se kirchnerismo hacían refiere? tráfico de influencia, es decir, Mm, y el presidente Milei viene gratis a un evento privado. Lo peor sería, por ejemplo, mm, vosotros el Destape tenéis pauta publicitaria por encima de la audiencia que tenéis, ¿no? Es decir, yo he estado viendo los datos mm, anteriormente del dinero que recibí, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, y vuestra audiencia no lo justifica. Esto sí está mal, porque es el dinero público, ¿no? ujú, Es decir, nosotros, estaría mal si yo hubiese pedido pauta al Estado para organizar el evento, pero Javier Milei es un referente de la batalla cultural, viene como presidente, como va a un montón de actos, conferencias, de foros económicos, donde está por encima de la media el precio. Yo creo que lo que no quieren los bonaerenses y los cordobeses es que les cueste un euro público, como hay medios ensobrados, medios ujú. empautados, que les cuestan dinero, que reciben dinero para atacar al presidente Milei o para difundir ideas que van en contra de Argentina, ¿no? Ujú. ¿Ustedes en la derecha diario no reciben pauta? Directamente del gobierno, no. Me preguntaron alguna vez, YPF, por ejemplo, es una empresa semipública, tiene una agencia de medios, yo no llevo ese asunto, Ujú, y obviamente la agencia de medios hace un estudio de audiencia, donde, por ejemplo, entraréis vosotros, y en función de vuestra audiencia, como ellos tienen que proveer, tienen que promocionar productos en competencia con otras empresas, obviamente quieren estar los medios más leídos, ¿no? Y ujú, nosotros en redes sociales somos número uno en redes sociales, no solo en Argentina, sino en el mercado de Hispanoamérica. Y yo estuve repasando los datos de IPF, por ejemplo, de Guatemala y el Destape, y ujú. era una auténtica barbaridad, o sea, millones de pesos, ¿no? Sin justificar, y ahora al menos la nueva dirección Sí, de esa agencia de a medios ver, lo hace objetivamente, ¿no? Donde hay no es el medios de objeto izquierda. de la entrevista discutir sobre cuánta publicidad recibe o no. Yo le puedo dar los números de Yo creo que es Comscore que nos ubican como importante. el segundo medio de la Argentina No. en población digital y los números de Ibope, y Ujú. etcétera. Sería algo discutir y sería aburrido para los oyentes. Yo quiero ir No, pero que directamente yo a creo que es la... importante Porque además poner ustedes también objetivos de reciben espejo de... publicidad oficial de provincias, Yo no estoy en etcétera. Y contra... yo creo además que la publicidad oficial es obligatoria porque los estados tienen obligación de promover la pluralidad de voces y está bien que la derecha diario reciba publicidad oficial y está bien que Por el eso. Destape y todos los medios, porque el Estado tiene una responsabilidad en la democratización de las voces y es un tema más complejo que el que podemos discutir aquí. Ahora, le quiero No, preguntar, no, pero usted recién yo no decía que estoy en la en contra derecha de FES, la pauta. ¿eh? Ujú. Que yo no Usted, estoy en contra de la pauta, yo creo que estoy en ah, contra de medios que reciben sí. pauta publicitaria por encima de su audiencia, de la Sí, provincia de Buenos Aires, no es el caso, de hecho hemos sido cuando tiene un discriminados sistemáticamente, 60% de pero pobreza no, infantil, no ¿no? es el Como tema, fue porque el además caso. usted es un empresario de medios y yo soy un periodista, entonces estamos discutiendo peras con manzanas. Sí. Ahora, vamos a la derecha FES, que es el evento que usted organizó y que recién decía, estuvo Nicolás Márquez, Agustín Laje, el presidente Milei, etcétera. Dijeron ahí, y puntualmente Nicolás Márquez, que a los que piensan distinto, que en la Argentina hay una guerra y que al que piensa distinto no hay otra cosa que hacer que exterminarlo. Es algo que también ha dicho Agustín Laje en sus tweets Ujú, y es algo que ha compartido el presidente, que el que piensa distinto no es un adversario, sino que es un enemigo a exterminar. ujú. ¿Qué piensa de eso? Porque yo pienso Bueno, distinto que el presidente y que Nicolás Márquez y que Agustín Laje. ¿Me tienen que exterminar? cuando hablan ellos de exterminar, obviamente no hablan de exterminar físicamente, aunque el kirchnerismo lo ha intentado con voces críticas como Agustín Laje, Nicolás Márquez. Cuando ellos hablan de exterminar, hablan de una forma retórica de que Ajá. obviamente hay que acabar mediáticamente con los que difaman al presidente, con los que difaman a Argentina, el progreso, con los que operan, ¿no? Para evitar que el presidente Milei triunfe en sus objetivos de contener la inflación, de equilibrar el equilibrio fiscal. Y es lo que creo yo que hay que hacer, es decir, estamos desgraciadamente desde hace años en una guerra mediática, una guerra cultural, que obviamente no hay violencia ni la queremos, donde la izquierda nos ha tratado como objetivos civiles, abusa nuestra muerte civil, y obviamente nosotros nos hemos tenido que defender con recursos low cost y vamos a seguir haciéndolo desde las ideas, desde los argumentos. Y cuando hablamos de exterminar, en Argentina soy muy de
insultar además, hablamos de terminar con las ideas, con los argumentos, ¿no? De que nuestras ideas se impongan, obviamente puede haber pluralidad, pero lo que queremos es que nuestras ideas lleguen no solo a Argentina, sino a todo el mundo hispanoamericano, todo el mundo globalizado, donde están sufriendo los mismos problemas. Agenda 2030, desafío globalista, magnates que invierten en países para generar desestabilización y toda la corrupción que habéis sufrido en Argentina. Negre, ¿usted no se dan cuenta que digo, hay periodistas que la justifican, ¿no? Sí. Con dinero de pauta. Usted se dedica a los medios hace mucho tiempo, es dueño ahora, de hecho, de un medio, titula todos los días, por ende elige las palabras que usa. La elección de la palabra exterminar es una palabra violenta, que puede generar incluso violencia, que incita a la violencia contra las personas que piensan distinto que ustedes, violencia que ha sucedido, ¿sí? Por ejemplo, no sé si sabe, pero al dueño de este medio le pegaron en la calle utilizando estos argumentos, el presidente nos ha denunciado penalmente, hay amenazas sistemáticas a colegas como Julia Mengolini por las cosas que dicen. Entonces, la exterminar, que usted está diciendo que exterminar es lo mismo que pensar distinto. No, no es lo mismo, porque ustedes promueven el exterminio del que piensa distinto, y eso, déjeme decirle, porque además es por el tema por el cual me denunció penalmente el presidente, es el mismo discurso que tenían los nazis. Ustedes se enojan cuando se les dice eso, pero los nazis decían que al que pensaba distinto había que exterminarlo, y ustedes dicen que al que piensa distinto hay que exterminarlo. No terminó bien aquella experiencia. ¿Por qué utilizan esas palabras para hablar del que piensa distinto? A nosotros, por ejemplo, nos señalan, nos agreden, nos estigmatizan desde medios como el vuestro, y eso lo hacían los nazis con los judíos. Es decir, yo creo que exterminar, yo no uso esa palabra, por ejemplo, pero Agustín y Nicolás Márquez, que son grandes referentes ¿Y el de la presidente? cultural, la usan en concepto de acabar con las ideas que traen empobrecimiento, corrupción, a Argentina, sectarismo, ¿no? Sí. Y yo creo que es importante, ¿no? Yo no estoy a favor de, por supuesto, de ninguna violencia contra nadie, ni contra el propietario de vuestro medio, a pesar de sus vínculos con la corrupción kirchnerista, con recibir pauta por encima de sus posibilidades. Yo no estoy a favor de que le peguen a nadie, pero Mengolini, por ejemplo, ha incitado el odio contra el presidente, ha dicho que si se está enamorado de Karina Milei, ha difundido el tabú del incesto, le pagan, o sea, le han puesto un funcionario de la Policía de Buenos Aires para defenderse de Milei para sus acciones legales, cobra pauta por encima de sus posibilidades. Es decir, Mengolini está continuamente incitando al odio contra el presidente, dijo públicamente que iba a hacer todo lo posible para acabar con el presidente. Pero una persona que siembra esa tempestad, al final, siempre son 20, va a recoger tempestades, no por parte nuestra, por parte de la sociedad civil. Es decir, es ella la primera la que ha iniciado estos términos belicosos, y durante años Agustín Laje y Nicolás Márquez han estado sufriendo un intento de exterminio civil, ¿no? Que es peor a veces que te maten, la muerte civil, que te aíslen de toda la sociedad. ¿En qué me puede dar un ejemplo? Todos los resortes del Estado, ¿no? ¿Me puede dar un Y eso es ejemplo? lo que hay que hablar. O sea, Javier, ¿me puede dar un ejemplo de... Y ahora se le está contestando con recursos de redes sociales low cost y teniendo más influencia, ¿no? Sí, no es lo mismo, porque una cosa, Negre, escucha un poquito. Una cosa es disentir y plantear diferencias y decir que se piensa distinto. Otra cosa es amenazar, hacer denuncias penales y utilizar la figura presidencial que tiene recursos para hacer efectivas esas amenazas contra periodistas o personas de la sociedad civil. Es muy distinto, es muy asimétrico. El Poder Judicial lo ve asimétrico, además, porque para que haya una amenaza tiene que existir esa amenaza real. El amenazado se tiene que sentir amenazado, esa amenaza tiene que tener posibilidad real de efectuarse. No cualquier cosa que sucede en la vida es una amenaza, porque si no, por ejemplo, en un estadio de fútbol, cualquier hinchada que dice algo sobre la hinchada siguiente tendría que estar presa. Las amenazas tienen que ser concretas y tener posibilidad de realizarse. Cuando las hace un presidente y las comparte un presidente que maneja la fuerza de seguridad, maneja los servicios de inteligencia, maneja la AFIP, maneja un montón de recursos para perseguir a las personas que piensan distinto, tiene otro carácter. Por eso es muy distinto disentir con un presidente y decir yo no estoy de acuerdo con las políticas económicas de este presidente, como hago yo, que un presidente nos haga denuncias penales, nos amenace y diga que hay que exterminarlos. Entonces, ese discurso sí es violento. Yo lo que le digo, que lo que ha venido haciendo el kirchnerismo con la prensa crítica, ¿no? Impulsando leyes para asfixiarlos económicamente, para sacarles de los espacios, para tratar de encarcelarlos, no lo va a hacer el presidente Milei. Una cosa que tenga una retórica en redes sociales, que obviamente ejercite su derecho a defender su honor con denuncia, y otra cosa utilizar los recursos del Estado, la FIB, la CIDE, como hizo el kirchnerismo, para investigar a periodistas críticos. Yo le aseguro que Adorni, cuando abre Casa Rosada la sala de prensa a periodistas de vuestros medios que tienen derecho a preguntar, y yo estoy a favor de ello, hacen preguntas críticas, y eso con el kirchnerismo era bastante complicado, o con el socialismo de Sánchez, que yo parezco, que impulsa leyes para meternos en la cárcel, para expulsarnos
de la sala de prensa del Congreso. Sí. No nos deja entrar al Palacio de la Discúlpeme, Moncloa. Negre, ¿a qué periodista Sí, quiso sí. meter preso el kirchnerismo? Que no recuerdo. Bueno, le ha metido la goma a mucha gente. ¿A quién? Feynman, por ejemplo, ha sufrido persecuciones. No. bestiales por Usted parte dice que del kirchnerismo. que quisieron meter presos a periodistas. ¿A qué periodista denunció penalmente el kirchnerismo? Han buscado denuncias de todo tipo. Pero han dígame un utilizado la ejemplo, CIE, dígame un recursos del ejemplo, Estado. Negre, dígame un Yo te digo, ejemplo de algún periodista periodistas, denunciado penalmente durante el kirchnerismo. periodistas como Feynman, No fue como denunciado Johnny Viale, penalmente. periodistas que han estado en la batalla cultural, como Guadalupe Vázquez, que No por fue sacar denunciada la foto penalmente. de Olivos, bueno, fueron denunciados por parte del ejecutivo de Cristín, de Alberto Fernández, los pusieron disparaderos, usaron medios como el vuestro para atacar su honorabilidad y buscaron todos los resortes del Estado para atacarlos, para asfixiarlos, ¿no? Es decir, el kirchnerismo ha tratado de expulsar a periodistas críticos de la sociedad civil usando medios ensobrados. Y eso es así, ¿no? Y eso es lo que hace el socialismo. No hace falta Pero que no me dio un gobierno solo te ejemplo de una denuncie denuncia penalmente. judicial. Negre, Yo responda a ahora la te digo pregunta. casos de periodistas que han sido perseguidos por este gobierno. No, pero una por cosa es el gobierno de criticar a un Alberto periodista, Fernández. otra cosa es hacerle una denuncia penal. ¿Usted tiene casos de denuncias Yo te digo- penales de... No, pero A ver, hay una diferencia grande, Negre. Sí, sí. Escuche la pregunta. Denuncia penal Ujú. del peronismo Yo / te- kirchnerismo, como le quiera llamar usted, contra periodistas. Yo ¿Tiene algún caso para dar? Yo lo que sé, con la CIDE en la etapa del kirchnerismo ha sido usada para espiar a periodistas. Son más graves incluso una denuncia penal. O sea, para mí es mucho más grave. No Y el sé de dónde kirchnerismo ha saca hecho todo lo eso, posible, yo, quizás por asfixiar económicamente, publíquelo porque es por un notón utilizar la eso, CIDE. pero la ¿Cómo? verdad que publíquelo en La Derecha Diario porque es una gran nota esa que Sí, acaba de decir, sí. si tiene la información. Pero le vuelvo a preguntar, Bueno. porque eso no sé, hasta donde yo sé, no sucedió, y si usted dice que lo sabe, le recomiendo que lo publique porque va a tener Te lo muchos digo. clics. No, Le no me vuelvo a interesan preguntar, los clics, ¿sí? ¿tiene A mí lo que me denuncia? interesa es que el kirchnerismo ha tratado a la prensa Sí. como enemigos, a la prensa crítica, y ha hecho todo lo posible para exterminarle realmente. Y lo ha hablado con colegas, y Feynman ha sufrido persecución, Johnny Viale ha sufrido persecución, Guadalupe Vázquez cuando publicó la foto de Olivos, que ellos se fueron de parranda mientras vosotros estaban encerrando. Sí. Lamentable. Y eso Sí, son las nosotros fuentes publicamos que también vosotros habéis eso, defendido. Negre, no pasa por ahí, bueno, nosotros publicamos el video de todo eso acá en el Destape, no sé si se enteró, pero se publicó acá. Entonces, no pasa por ahí. Una cosa es disentir con un periodista, otra cosa es llamar a exterminarlo y hacerle Pero a ver, denuncias un penales. presidente tiene Le derecho repito al de honor. vuelta, ¿usted Es está decir, de acuerdo con que el presidente presidente denuncie tiene derecho al honor. penalmente a periodistas? Por ejemplo, cosa Yo que no tengo sucedió constancia antes. de que el kirchnerismo ha usado todos los recursos del Estado Sí. para acabar con periodistas. Para Y las acabar. cloacas del Estado, que a veces es peor. Sí. Y el periodismo, y Cristina Fernández de Kirchner no permitía el acceso a determinados periodistas críticos, a determinadas salas de prensa, y buscaremos también ejemplos concretos. Yo llevo en Argentina 8 meses, cuando me he reunido con colegas tuyos, te hablan de que la presión sobre el periodismo de Cristina Fernández de Kirchner era lamentable. O en provincias como Formosa, donde no hay periodismo crítico porque reciben amenazas. O en provincias como la provincia de Buenos Aires, donde si criticas a Kicillof, pues no tienes pauta publicitaria, ¿no? Es decir, tú me hablabas de nazis y condenas, por ejemplo, ¿no? Aquí en este programa entiendo, ¿no? He visto otros espacios del Destape donde apenas se habla de las barbaries que sufrió el pueblo judío, donde solamente os acordáis de las víctimas de Palestina, ¿no? No, Y para eso no nada. puede Yo ser, ¿no? no sé si usted es oyente del programa, pero... No, de tu programa no lo habrá. Bueno, le voy a mandar entonces algunas editoriales donde hablamos del tema, porque condenamos tanto el ataque terrorista de Hamas como el Me alegro. genocidio que está cometiendo Israel en Pero no es la línea Palestina, habitual y que en se pueden tu decir programa. se pueden decir las dos cosas sin ningún problema. No sé por qué trae ese tema. Le vuelvo al tema por el cual lo No, llamamos, para usted hablar que de es los un nazis, sí. alguien muy cercano al presidente. ¿Por qué el presidente no da entrevistas periodísticas a periodistas que no piensan como él? Pues yo creo que porque le habéis hecho, bueno, tú no, en general, los medios críticos, tanto daño que obviamente un presidente tiene derecho a decidir los medios donde elige hablar, y obviamente a mí siempre me gusta estar en territorios donde penséis distinto, como es este, o sea, y lo respeto enormemente y podamos disentir, pero el presidente Milei, si tuviese que defenderse en programas que le han atacado personalmente, se tendría que quitar el vestido, el traje de presidente y perdería la institucionalidad. Yo creo que lo hace por un tema más de precaución, de no fallar a su cargo, que por irse a sentar con difamadores, con periodistas ensobrados, con
periodistas que han conspirado, que se han inventado falacias sobre él. ¿Usted cree que yo soy un difamador? ¿Usted cree que yo soy un difamador? Negre, ¿usted cree que yo soy un difamador, conspirador ensobrado? ¿Quién? Yo, por ejemplo. ¿Usted cree que yo soy un difamador, conspirador ensobrado? No lo sé, no tengo sus datos, yo sé que su medio si recibe fondos de la provincia de Buenos Aires. Sí, eso no es un delito, Negre, pero sigue repitiendo eso. Entonces, ¿por qué no nos da, por qué el presidente no acepta una entrevista con nosotros, por ejemplo? ¿Qué problema tendría en que le hagamos preguntas, en contraponer? Pero a mí tampoco me da entrevistas Pedro Sánchez, y es su derecho, es decir, lo critico, sí, pero tampoco me da entrevista Alberto Fernández cuando le pegaba a Fabiola, iba de feminista por la vida. Pero tampoco me da entrevistas Kicillof, tampoco me deja entrar en la sala de prensa cuando le pregunto por qué está financiando medios ensobrados como el Destape por recibir... ¿Por qué nos llama periodista? ¿Por qué nos llama medio ensobrado? Negre, espere, porque ya lo dijo varias... Ya una vez se la dejo pasar, 2 veces se la dejo pasar, ya cuando lo repite sistemáticamente ya es un problema. ¿Por qué? ¿Usted tiene alguna prueba, algún dato, algo? ¿Por qué nos agrede, dice medio ensobrado? ¿Qué problema tiene? Bueno, el disenso, el medio de investigación... Sí, publicó la pauta oficial que tiene el Destape de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el problema? Datos. ¿Cuál es el problema? Que está por encima. Según usted está por encima, según los datos de... Según usted está por encima. Dinero a puertas. Y vuestro dueño está vinculado con el kirchnerismo que ha llevado a la corrupción, la pobreza argentina. Y ha incitado el odio contra gente que pensaba distinto. Es decir, yo no hablo de ti personalmente. Y yo encantado de daros la entrevista, la nota. Pero tú has empezado preguntándome si el presidente podía venir a un evento privado. Y yo la pregunta que te hago es si es legítimo, es legal que recibáis más pauta publicitaria de la que merecéis por audiencia de la provincia de Buenos Aires por un tema político ideológico y por hacer periodismo a favor de Kicillof. No te he visto especiales sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. No te he visto especiales sobre el intendente de La Matanza que abusaba sexualmente. Mire, si no lo vio porque usted mismo dijo si no lo vio es que Negre, si no lo vio es porque usted dijo hace unos minutos que no mira este programa. Si mirara este programa lo hubiera visto, pues nosotros hablamos de esos temas. Como no mira este programa, no opine sobre los contenidos de este programa. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero ese es un problema que tiene usted de que como no nos mira no sabe de qué hablamos, pero opina de lo que hablamos. Entonces, está opinando sin saber. No, bueno, pero opinar sin saber, ¿cuál es la gracia? Opine sobre algo que sabe. No te he visto yendo a La Matanza a preguntarle a los vecinos qué piensan de Kicillof. Pero sí, Negre, lo hacemos todos los días. Pero eso no lo ve porque usted no mira este medio. No sé cómo se informa. Le quiero seguir preguntando, ya que le interesa el tema corrupción. ¿Qué piensa del caso Libra, en el cual el presidente promocionó desde su cuenta personal una estafa? ¿Cómo le explica eso? El caso Libra, bajo mi punto de vista, fue un error, una cadena de horrores, y yo creo que el presidente pidió disculpas, que él fue una víctima de una estafa también, porque él siempre promueve empresas, iniciativas que cree que son buenas para Argentina. Estados Unidos estaba abriendo a criptomonedas, Bukele también estaba haciendo reserva de criptomonedas, y de repente le plantea un proyecto que él pensó que era bueno para Argentina, se equivocó, pidió disculpas y ahora será la investigación la que determine. Pero yo no veo ni a Milei ni a Karina Milei traficando, ganando dinero con las criptos, y esos sinvergüenzas que han ganado dinero con este tema, yo lo que quiero es que vayan obviamente a prisión, porque lo único que digo yo es este tema tiene que ser a los jueces, pero todos los días se está hablando de ese asunto, cuando un tema que a nivel mundial nadie preocupa, nadie habla, ni a los ciudadanos le preocupa. A los ciudadanos que no tienen agua, a los ciudadanos que tienen pobreza en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, están más preocupados por la inflación que se está conteniendo, por el déficit público, que por el caso Libra, ¿no? A veces los problemas, y ahí me incluyo, los medios hablamos de temas que no están conectados con la sociedad. O sea, que por eso la sociedad dejó de creer en nosotros y nacieron fenómenos como la derecha diario que tuve que comprar o voy a pedir en España. Es decir, hemos perdido la conexión con los problemas reales de la gente. Vas a la sala de prensa de Rosada y se preguntan por temas que a la mayoría de las personas no les interesan. Entonces ahí tendríamos que plantear los medios, porque hay frases como la del presidente de que
¿Por qué no odiamos? La verdad que es bastante de interés público si el presidente de la República Argentina participa de una estafa. Es bastante de interés público. Además hubo mucha gente que perdió dinero y que además el presidente de un país no puede participar de eso, pero además hay muchos testimonios ya en la causa, en trabajo periodístico, etcétera, que muestran que el entorno del presidente recibía dinero, que Hayden Davis le mandaba dinero a Karina Milei para que el presidente hiciera lo que él quería. Coincide el lanzamiento exactamente con la promoción que hace el presidente, por ende él participó a sabiendas de esto. Están las reuniones en la Casa Rosada con los involucrados. Milei trabajaba con Mauricio Novelli, que es el que le acercó todo este proyecto. Hay un montón de indicios en los expedientes judiciales, están las transferencias que coinciden con las reuniones del presidente con estos personajes. Hay un montón de información periodística y en la causa judicial que muestran un involucramiento del presidente y de Karina Milei en una estafa. Es muy relevante que el presidente de un país participe de una estafa. No es algo separado de la sociedad. El presidente es una persona más. No, es el presidente. Los datos que tú apuntas, yo no tengo constancia. Ah, mire. Es decir, y todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos. Lo que es grave es utilizar el poder político como hizo el kirchnerismo para robar a los argentinos, para robar billones de dólares en balizas, causa vialidad, dar mordidas, y ser partícipe de un aparato mediático, justificar ese robo del kirchnerismo, el peronismo, que al menos a Milei hasta la fecha no se le conoce. Es decir, yo no veo a Milei robando, no veo a Karina robando, veo a personas que pueden tener, en el caso de Milei, por su buena voluntad, tratar de promocionar una criptomoneda y ser víctima de una estafa él mismo, y ya lo ha dicho, que sea la justicia en la que determine, pero yo no veo problema. Lo que veo problema es que se hable mucho de estos casos en la prensa, un 90% hablando del cripto, y de la causa vialidad se habla menos, de la corrupta Cristina Fernández de Kirchner, o de los vínculos de Massa con el negocio de las aduanas. No, pero espere. De causa vialidad se habla un montón. El tema es que por ahí no se dice lo que usted quiere. Pero una causa hecha por un juez que viajó, que el juez Ercolini, que viajó con el grupo Clarín al Lago Escondido a irse de paseo, por un fiscal que era el hermano del que armaba las causas para el gobierno de Macri, con jueces puestos a dedo por Macri, revisada por otros jueces que jugaban al pádel y al tenis con Mauricio Macri, y condenada por jueces que jugaban al fútbol y fiscales que jugaban al fútbol en la quinta de Macri, por algo que sucedió a 3.000 kilómetros, no hay ningún funcionario intermedio condenado, y la condenan a ella por firmar un decreto, por unos chats metidos por la ventana, y por dos causas en las cuales fue sobreseída. Lo que pasa es que nosotros contamos la causa vialidad de una forma que la desarma y que muestra que fue una condena armada y amañada, no lo que usted dice de que alguien se quedó con ese dinero, que además los peritos en la causa dijeron que esas rutas se hicieron y que no hubo ningún desvío. Si usted no conoce el expediente y simplemente se guía por el titular de Cristina corrupta, se robó todo y no se habla, bueno, de esa forma no lo vamos a decir. Ahora, la causa la conocemos y la tratamos y está ahí. Tengo un dato aquí que te quiero dar. A ver. El kirchnerismo lleva a juicio a periodistas. Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández, Ricardo Echegaray son algunos de los que iniciaron causas contra profesionales de los medios. Contra Cristina Fernández, Nicolás Wiñazki, Alfredo Leuco, Jorge Lanata, Luis Majul, Eduardo Feynman, Aníbal Fernández contra Nicolás Wiñazki, Jorge Lanata, Ricardo Echegaray, Matías Longoni, Luis Majul, Jaime Estiucio, Daniel Santoro. El kirchnerismo ha perseguido, y lo digo judicialmente, a periodistas. Llevo 8 meses en este país y simplemente buscando una nota de perfil te aparecen, con lo cual me ha estado preguntando 4 veces si el periodismo tiene denuncias, si Cristina Fernández de Kirchner ha denunciado. Le aviso 2 cosas por las dudas: que Estiuso no es periodista, era uno de los jefes de la CIDE, y segundo, que no la mencionó a Cristina, mencionó a ministros y al ex titular de la el kirchnerismo, Cristina, que era la presidenta. A mí me denunció el presidente con su firma, Negre, el presidente. ¿Cristina Fernández de Kirchner es una corrupta o no? No me corresponde a mí decirlo eso. Yo las causas judiciales que conozco... ¿Una condenada por corrupción en la justicia? Negre, escuche, yo las causas que conozco... ¿El dueño del destape tiene vínculos con la corrupción del kirchnerismo? Yo las causas... No. Te pregunto, ¿Roberto Navarro? No, ninguna. Y nosotros hemos hablado de los temas. Mire, yo le voy a explicar. Que ponga Roberto la causa Navarro, vialidad... en Google, sí, cualquiera que ponga Javier Negre lo encuentra usted expulsado de los medios en España, que inventó una causa, que se Pero yo no quise entrar por ahí, Negre. Cualquiera que lo googlea usted también encuentra cosas, ¿eh?
Entonces Sí, usted me va a medios decir que no son dijeron ciertas y no quise empezar por difamándome y ahí. medios- Usted se metió en una casa de Pero una bueno. familia que no quería, inventó un título, inventó una Igual. entrevista, tuvo una causa judicial Eso es también que mentira. demostró eso, le hicieron pagar. O sea, si quiere entro por ahí. No A mí, entré por ahí yo para no no pagué entrar por nada. ese lado. Yo le estoy preguntando sobre, por ejemplo, denuncias de presidente contra periodistas. Cristina Fernández de Kirchner no lo hizo. Yo tengo una denuncia penal del presidente contra mí. Del presidente contra mí, Ujú. firmada por él. ¿Y qué Eso problema hay? no pasaba. No pasaba. ¿Qué ¿A problema usted le hay? parece? El presidente es una persona, tiene derecho al honor y ya serán los juzgados los que decidan. Cristina Fernández de Kirchner ha denunciado a periodistas. Y antes No. me preguntabas que no. Me decía que no. No, acaba de mencionar un ministro y un titular de la FIP, no la acaba de mencionar a ella. Digo, Fernández de hay Kirchner, una cuestión te lo periodística vuelvo a que es poner. distinto un presidente que un ministro. No sé si lo Cristina ve. Fernández de Kirchner ha ido contra Nicolás Wiñaski, Alfredo Leuco, Jorge Lanata, Luis Magín, Eduardo Feynman. O sea, y se lo dijo a su abogado, y aquí la nota del perfil, el 3 de septiembre de 2016, Cecilia Devana, dice que la obsesión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que utilizaron la pauta oficial como premio y castigo durante 12 años, y que dieron órdenes a Gregorio Galvón para perseguir a este tipo de periodistas críticos, pero que lo niegue. O sea, yo lo que no puedo decir es que yo he sido un perseguido por parte del kirchnerismo, cuando es cierto que a mí no tengo ninguna denuncia. Y es cierto, y los diputados kirchneristas me dan notas, y siempre me he valorado que en Argentina los políticos de izquierda, a diferencia de los de España, a mí me han dado notas y me han tratado bien. Pero ha habido compañeros que han sido víctimas de cacerías judiciales, y debería solidarizar de cómo yo, si tuviese razón y te da un juez la razón, también me solidarizaría contigo. Déjeme contarle que en el caso de Daniel Santoro fue investigado por integrar una asociación ilícita, no por hacer periodismo. Los periodistas no están No, yo exentos del estoy Código leyendo una Penal. nota de Pero perfil, más o sea, allá no es mi de... información. ¿Eh? Leo una nota de perfil que se llama "El kirchnerismo lleva a juicio a periodistas", la primera búsqueda en Google. O sea, Bueno. no es mi nota, o sea, no te puedo dar yo los datos. Ah, ok. O sea, que está googleando, no conoce del tema. No, el perfil es un medio que creo que respeta a usted, ¿no? Y creo que no se lo habrá equivocado. Sí, no sé, el presidente no lo respeta mucho a Perfil, anda bastante enojado. Ahora, vuelvo a... Mira, dice, otro duro ataque, La Nación, Sí. al de Kirchner al periodismo. Así que tienes ahí un montón de información. Sí. No podéis negar la realidad, si se trata de... Estáis defendiendo la pluralidad, aquí ha habido periodistas perseguidos, sí, se dice y ya está. Bueno, Negre, le hago una última, porque insisto con esto. ¿Usted no cree que hay una relación entre lo que ustedes promueven como exterminio, el que piensa distinto, y después de que ese exterminio se pase a la realidad y haya Yo creo violencia que son física? exterminios de ideas, y efectivamente las ideas comunistas... Pero ¿cómo el matan régimen ideas? marginal Digo, de la si yo quiero historia, seguir pensando lo mismo, hay ¿cómo que lo exterminarlas, exterminan? porque solo traen pobreza, ruina, corrupción, sectarismo, odio. Está bien, pero El comunismo hay que exterminarlo. Y la izquierda nosotros ha tratado de matar... Yo no sé en España, pero aquí el comunismo es un partido que nunca ha gobernado que traen y... pobreza. Dime. Sí. No sé en España, que tampoco, digamos, hace muchos años, pero aquí nunca ha gobernado el comunismo, el Partido Comunista existe, pero es bastante pequeño, no tiene caudal electoral, o sea, no existe eso aquí. No sé por qué siguen hablando de comunismo y socialismo. Para mí lo que hacía Alberto Fernández, el kirchnerismo, era comunismo. Era robar, ¿En qué punto me interesa lo que hacen los esto? comunistas, empobrecer, llenar el estado de funcionarios, redes clientelares, eso es comunismo, o sea, repartir pobreza, los gerentes de la pobreza de Grabois pillándose la plata y no repartiéndola por los pobres de la matanza. Es decir, eso es comunismo. Es un régimen empobrecedor, y Cristina Fernández de Kirchner está en el Foro Sao Paulo, el Grupo de Puebla, donde está el comunismo financiado por el narcotráfico internacional, la trata de bancas, y es todo el movimiento internacional. Nosotros queremos exterminar ese comunismo, claro. Y en Argentina, el comunismo más radicalizado, que es el de Gianni Bassi, es cierto que es residual, pero el comunismo 2.0, podemos decir que venía del kirchnerismo, del peronismo, y nosotros luchamos contra eso. Nosotros que un tipo de sea de izquierda moderada, que sea progresista... Me deja un poco mudo porque tiene una ensalada de conceptos políticos realmente notable. No, el comunismo, no, el peronismo, el kirchnerismo, en sus versiones más radicales, eran sistemas comunistas. Comunistas. Señalamiento de periodistas, ¿sí? O sea, robar a la gente, que ellos se hagan millonarios, los caudillos. Los Kirchner, ¿quién eran? ¿Qué diferencia hay entre los Kirchner y dictadores comunistas?
y Maduro? ¿Cuál hay? Si son amigos. Un montón. Ninguna. Disculpe que me causa gracia, pero llamarle comunista es como justamente distinto. Si conociera un poco de historia, el peronismo surge, entre otras cosas, frente al comunismo. Es una casa que nunca pudo pagar con su salario público. Pero son comunistas de caviar. Ellos viven de puta madre, empobrecen al pueblo, les reparten limosnas. Eso es comunismo. El comunismo funciona igual. Aniquilar las ideas del resto. El kirchnerismo sí que intentó exterminar civilmente a periodistas, a empresarios que tuvieron que huir de la Argentina y que no quieren volver a la Argentina porque les da miedo de que vuelva al kirchnerismo. ¿Quién? Ni siquiera con Milei. ¿Quién se huyó de la Argentina? Vete a Punta del Este y pregunta a todos los empresarios tecnológicos que hay ahí. ¿Está hablando de Galperín? ¿Cómo? Galperín, No hablo de casos concretos, pero cualquiera que conozca la historia argentina sabe que hay empresarios argentinos. Tengo empresarios argentinos que viven en España que sufrieron persecuciones por parte de las PIB. ¿Quién? Que no quieren volver. Por eso hay tanta informalidad. ¿Quién, Negre? Pero no, espere. No me dé el título nada más. Deme algo de información. ¿Quién? Yo no estoy autorizado para dar sus nombres, pero tengo amigos. Pero me tira el título y después no me da un solo nombre. No vuelven. Pero Negre, dígame un nombre. Para promover. Si quiere googlee, como hizo con lo de los periodistas, pero dígame un nombre. Yo no estoy autorizado para amigos míos personales que tienen una vida tranquila en España y que han perseguido. Es poco serio. Usted que no sé si se considera periodista o dueño de medios, pero es poco serio tirarme un título y después decirme no te puedo decir los nombres. Me tiene un título tremendo. En la Argentina huyen los empresarios de la persecución y después no me da un solo nombre. O sea, ¿tú no crees que hay empresarios que no han sido perseguidos por el kirchnerismo, por AFIP, por la presión fiscal y que no vuelven? Yo conozco el caso de Marcos Galperín, que puso su domicilio fiscal en Uruguay para no pagar impuestos patrimoniales en la Argentina. Eso no es persecución, eso es contabilidad creativa del tipo más rico del país para no pagar impuestos. A Marcos Galperín, como a tantos argentinos, que eso provoca que Argentina sea uno de los países con mayor informalidad, le estaban robando el régimen kirchnerista, el régimen fiscal, para luego repartirse el dinero ellos. Y para no hacer mejores hospitales, mejores carreteras, para repartirse el dinero ellos. Pero para ¿cómo se hace? Pero ¿sabe qué pasa, Negre? Es al revés. Los impuestos sirvan para crear institutos como el de la mujer que no sirven para nada, para meter más asesores en la biblioteca del Congreso de los que caben, para más recursos públicos para la televisión pública, es decir, para hacer el mal. Entonces, entiendo que el señor Galperín, que es un tipo listo, diga, yo con mi dinero, como yo en España, la gente que paga impuestos y vemos que se financian programas de mierda en la televisión pública para atacar a periodistas, obviamente no nos gusta. Los feministas de la izquierda radical, el feminismo radical, no nos gusta que nos expolien dinero. Yo quiero que mi dinero de impuestos vaya a sanidad, a educación, a emprendimiento, pero no a mantener una cacha de chorros que era lo que había antes de Argentina. Volviendo a la actualidad, entonces, ¿qué parte del dinero está yendo a salud, como usted quiere, a educación, a sanidad, a las rutas, a la obra pública, al cuidado? Pues la verdad que ahora te tengo que decir que poco, porque dejaron tan poca plata en las arcas del Estado que Javier ha tenido que meter la motosierra. Y esto viene o sea que no hay plata para salud y para educación. Pero escúcheme, no dan las cuentas, porque si los que estaban antes se robaban todo, entonces no había plata para hospitales y salud, ¿no? Porque se la robaban. Exacto, ¿no? Ese es su argumento. Ahora, dejaron de estar, por ende dejaron de robársela. La que va ingresando, el flow, el flujo de dinero. Bueno, si dejaron de robársela, ¿por qué no hay plata para los hospitales y la educación? No me dan las cuentas, Negre. Pero obviamente la situación económica actual que dejó el kirchnerismo hace que Argentina tenga una operación de urgencia y que haya que juntar el equilibrio fiscal para conseguir plata de fuera, que se baje el déficit, que se contenga la inflación, y una vez ya se estructure bien el sistema económico y se vuelva a la prosperidad, conseguir inversiones de fuera con planes como el RIGI, conseguir que se vuelva a invertir, pero desgraciadamente ahora hay plata para poco. Y cuando hablan del tema de los jubilados, yo estoy seguro que Milei, que el gobierno querría darle más plata a los jubilados, pero los que le bajaron la plata a los jubilados primero fueron los kirchneristas y luego pasó lo que pasó, es decir, pero hay mucha gente en Argentina que la pasa mal, está claro, pero hay que explicarle a Argentina que la pasa ese punto, mal, hay plata para pocos, es un gran título. Negre, escúcheme, ya que mencionó el tema del jubilado, ¿usted sabe cuánto es el costo fiscal del aumento de los jubilados que ahora va a votar el... No lo sabe. No tengo el dato concreto, Se lo doy. Pero espere, así seguimos la conversación con información. Se viene produciendo en el kirchnerismo. El dato... Poder adquisitivo. Y ahora hay una situación donde todos tenemos que hacer
Espera un segundo Todos que le tenemos cuento que de hacer- información aprovechar porque le va a el futuro de servir. los jubilados. Sí, Ujú. el aumento de los jubilados cuesta el 0,4% del PBI. Según la Oficina de Presupuestos del Congreso, es un dato público. Usted recién dijo una frase muy buena que es hay plata para pocos. Bueno, este gobierno una de las cosas que hizo fue bajar impuestos. Que Hay plata supongo- para poco, para poco. Para O poco, sea, que bueno, hay- ahora le sacamos no la hay S. plata pública, para no hay poco. para Bueno, escuche, infraestructura, no hay escuche, casi nada. que sigo dándole datos. Este gobierno bajó impuestos, que supongo que usted está de acuerdo, de bajar impuestos. Sí, claro. Un impuesto que bajó es un impuesto para los ricos, que es bienes Ujú, personales. bien hecho. Bien hecho. El Para impuesto que para los vuelva ese ricos, capital, bien, para que no se vayan. bueno, el impuesto para los ricos era del 2,5%, lo bajó al 0,25%, o sea, lo dividió por 10. El costo fiscal de Muy eso, bien. curiosamente, es 0,4% del PBI. Ujú. Entonces, si usted, que ya habrá hecho la cuenta en la cabeza, se da cuenta que el aumento a los jubilados es exactamente lo mismo que lo que le bajó de impuestos a los ricos. Si le vuelve a poner ese impuesto a los ricos, se puede pagar el aumento de los jubilados. En un país donde hay millones de jubilados y pocos ricos, cualquiera diría, Ujú. es una medida justa. Los jubilados, como los profesores, como los funcionarios, Sí, ahora Javier Milei ha decidido hacer un llamamiento a la población de que hay que abrocharse el cinturón. Y los que iniciaron la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados fue el kirchnerismo, y ahora este gobierno está dando otros datos a los que tú estás exponiendo y están tratando de revisar, ¿no?, de la situación económica argentina para que esos ricos se queden en Argentina, generen empleo, se protejan a las empresas. Pero no está y para pasando que haya eso, más impuestos que Javier. recaudar, y por ende, cuando toque, subirle a los jubilados. Pero ahora no es momento de subir la jubilación a nadie. ahora no. ¿Y cuándo Ahora es? hay Porque que ahora le abrocharse bajaron el los cinturón, economía de guerra, Sí. y estar todos a una. Ajá. La casta educativa de los catedráticos, de los dineros que tenían los rectores, era vergonzoso. Tú vas a la manifestación de los jubilados y lo que había era más barra brava que jubilados. Hay muchos jubilados que yo me encuentro por la calle que te dicen que son partícipes de este sufrimiento que llevan, pero que se la bancan y que quieren apoyar a este presidente, y muchos comerciantes que la están pasando mal, Sí. obviamente. Y ¿Cómo que te hace un dicen jubilado quieren que no puede darle comprar un ese voto de medicamento confianza al para presidente? participar Pero y si todo estuviese bancársela, tan mal como Negre? tú dices, no habría encuestas que sitúan al presidente por encima del 60%, es decir, de distintas consultoras, ¿no? Es decir, no habría arrasado en las elecciones de Buenos Aires, va a arrasar en octubre. Lo que está refrendando es que el público de Argentina quiere motosierra, aun pasándola mal, el público argentino. Y la pobreza infantil ha bajado, según INDEC. Es decir, que cortando privilegios, ajustándose el cinturón y con el sufrimiento que está llevando la población argentina en los esfuerzos, se está bajando la pobreza. Donde no se bajaba la pobreza era imprimiendo billetes con una máquina que no había fin. Y esos billetes eran para corrupción la mayoría de las veces, o para hacer obra pública que hubiese corrupción, o para promover cargos corruptos. O sea, tenéis que hacer también a veces crítica constructiva. Está claro que el gobierno de Milei, hay periodistas como Guadalupe Vázquez que han sacado asuntos que no eran estéticos y han provocado la dimisión de funcionarios al día siguiente. Es decir, y otros periodistas, seguro que en vuestro medio tenéis un periodista ahí en Casa Rosada que a veces hace preguntas pertinentes. Y no pasa nada, es decir, y la gente contesta. Yo no digo que todo lo que denunciáis esté mal. Yo lo que digo que es un momento crítico donde no hay que poner palos en la rueda, donde obviamente se tiene que fiscalizar al poder, pero que esas malas noticias que a veces medios como el vuestro dan continuamente generan inestabilidad a nivel internacional y hacen que fondos de inversión no entren en Argentina. No, bueno, pero ¿sabe qué pasa, Negre? Milei en campaña dijo que tenía en su celular y le dijo a Fantino, mire, tengo acá la plata exacta, la que me van a dar para sacar el país. Fantino no quiso mirar el celular, no sabemos si eso estaba o no estaba en el celular. Después, cuando asumió, se dedicó un año a intervenir sobre el dólar y a hacer un blanqueo, y con esa guita que le entró, regalársela a los bancos a través del carry trade. Cuando se terminó esa vuelta, fue y le pidió nueva deuda al FMI, le pidió nueva deuda al BID, le pidió nueva deuda al Banco Mundial, le pidió nueva deuda a bancos, le pidió nueva deuda a privados, y ni eso alcanza, y ahora estamos roloveando las letras del Tesoro todos los días con aumento de tasa de interés. Entonces, eso que usted dice de que hay que ajustarse el cinturón y poner el cuerpo, es para la enorme mayoría de la población. Hay un grupito que nos está ajustando, que nos está poniendo el cuerpo y que está haciendo un negocio enorme con este gobierno y con este plan económico. Por eso le ponía el ejemplo de los ricos, de que usted dice hay que ajustarles el cinturón. A los ricos no les ajustaron el cinturón, se los aflojaron porque le bajaron los impuestos a los ricos. Al resto de la sociedad nos aumentaron los impuestos, volvieron a ponerle el impuesto a la ganancia, aumentan el monotributo, aumentan las cosas, nos bajan los salarios. Eso es un aumento también de los impuestos a todos nosotros. Entonces, ese país que usted está
está describiendo. No sucede en la realidad, pero en la realidad de los datos, no en la realidad de que a usted le guste lo que diga una encuesta o lo que diga un titular o la versión que dé el gobierno. O sea, en los datos lo que está sucediendo es que los salarios reales bajan, que las jubilaciones reales bajan, que el consumo hace 15 meses que está en negativo, que bajó el consumo de alimentos, que bajó el consumo de medicamentos, que aumentó la deuda, y todo eso es un caldo de cultivo tremendo de mayor pobreza. Ese país que usted está describiendo no existe. El dato de la pobreza, algún dato bueno tiene que haber, ¿no? Los datos macroeconómicos son buenos. La inflación baja, el equilibrio fiscal. Sí, tampoco hay inflación en los cementerios, Negre, pero el problema es que la gente no come. Entonces, el dato de inflación frente a la baja de consumo de alimentos no es un buen dato. ¿Cómo? Pero fíjate, te voy a sacar un tema. Tú me has dicho que el kirchnerismo no perseguía periodistas y que ustedes son víctimas de Javier Milei. Aquí estoy leyendo en La Nación: reabren una causa contra el propietario del Destape, Roberto Navarro, por incitación a la violencia contra Majul, Feynman, Lanata, Viale, Leuco y Echecopar. Desconozco cómo está esa denuncia, pero la han formulado estos periodistas. Es decir, el propio propietario en su medio incita a la violencia contra estos periodistas. Entonces, ¿qué pretendéis? ¿Que la gente ponga la otra mejilla? Yo le sugiero, Negre, que no se meta con temas que... Vosotros señaláis a periodistas, sí, ¿no? yo le sugiero, Negre, acépteme la sugerencia. No se meta con temas que acaba de googlear y simplemente leyó el título. Porque si no conoce el tema, va a quedar patinando, ¿eh? Esa denuncia, si quiere se la cuento, es que Roberto Navarro... No, ya sé, está leyendo el título de La Nación porque lo acaba de googlear. El problema es que usted no conoce. Roberto Navarro, 15 días antes del atentado contra Cristina, dijo que los discursos de odio eran muy peligrosos, que podían tener consecuencias en la vida real y que le pedía a los Viale, a los Majul, a todos los que usted acaba de nombrar, que cesaran con los discursos de odio porque eso iba a generar violencia. Lamentablemente tenía razón Navarro, porque 15 días después le pusieron una pistola en la cabeza a Cristina, un tipo que se llama Fernando Sabac Montiel, que no sé si usted sigue el juicio, pero dijo que los escuchaba a ellos y con todos los argumentos que le daban estos personajes, fue y le puso una pistola en la cabeza a la Cristina y gatilló 2 veces y milagrosamente la bala no salió. Lo que pasó es que estas personas denunciaron al revés, le hicieron una denuncia contra Roberto Navarro diciendo que Roberto Navarro incitaba al odio contra ellos, lo cual es absurdo, porque los que incitaron al odio y tuvieron un efecto en la vida real fueron los discursos de odio que ellos pregonaban y que Navarro había advertido. La causa ya se cerró 20 veces por inexistencia de delito. El problema es que usted googleó y agarró lo primero que encontró ahí. No, yo le sugiero que no haga eso, porque justo además se mete con temas que yo conozco. Entonces va a quedar patinando. La última nota que leo sobre ese caso es: la Cámara de Casación le denegó un recurso extraordinario a Roberto Navarro. Sí, ya terminó la causa, ya volvió a primera instancia y ya terminó la causa. Yo, de verdad, no me haga un ping-pong con lo que va googleando porque va a quedar patinando. Si quiere, seguimos. No, patinando no, pero a ver, ¿usted cree que Roberto Navarro podría haber montado el Destape sin el dinero corrupto del kirchnerismo y el peronismo? No. Además, si quiere googlear, googlee represión a jubilados. Googleé cómo se está escondiendo el déficit. Que le podrían pagar a usted el salario sin la pauta publicitaria de la provincia de Buenos Aires con un 60% de pobreza. Nosotros tenemos un montón de suscriptores, pero no es el tema de la nota del financiamiento del Destape. ¿Por qué no hablamos del 60% de la pobreza de Kicillof, de las medidas económicas de Kicillof de ahuyentar las inversiones, por no aplicar el RIE? ¿Por qué no me pregunta por los datos de mierda que hay en la provincia de Buenos Aires? Pregúntalo. Mire, la gran inversión que iba a haber en la provincia de Buenos Aires, la gran inversión que iba a haber en la provincia de Buenos Aires es una inversión de Petronas en el polo petroquímico de Bahía Blanca en alianza con YPF. Este gobierno decidió que esa inversión no se iba a hacer en la provincia de Buenos Aires porque en su enemistad con Kicillof no quería que llegara ninguna inversión a la provincia de Buenos Aires y la mandó a la provincia de Río Negro, a un lugar donde no había un polo petroquímico, sino que había un desierto. Si quiere ir googleando, le doy tiempo. En ese desierto finalmente no se hizo la inversión porque no se podía hacer. Y en vez de tener una inversión de una planta de GNL que iban a invertir la petrolera malaya 30.000 millones de dólares, nos quedamos sin petrolera, sin inversión, sin GNL y van a traer simplemente unos barquitos que encima nos van a costar recaros. Si quiere hablar de los temas, yo les sugiero de verdad que los conozca. Porque no es lo que está diciendo usted. Pero tú me dices que el caso contra Roberto Navarro, de Eduardo Feynman, está cerrado. Yo la última nota que leo es que han rechazado sus recursos. Bueno, del F5 a la computadora, Negre. Pues, léame así la se le última actualiza. Nota. Roberto Navarro Feynman. Acaban de revés para Roberto Navarro, una nota de hace unos meses. Reabrió la causa que le inició Eduardo Feynman. Luego hablaré con Eduardo y le pregunto. Pregúntele. Haga periodismo. Yo sí, pero de verdad le sugiero que no siga por ahí porque no es por ahí. Pero a ver, el Destape no se podría haber montado sin el dinero de la pauta publicitaria más corrupta del Estado. Es así.
Bueno, Y no pasa nada, ¿eh? O sea, que es vuestro negocio. Yo no digo, pero que no vayáis de víctimas. Y yo no quiero que le peguen ni a Roberto Navarro, ni que le peguen una pistola a nadie, para nada. Pero sí quiero, desde mis medios, terminar las ideas del comunismo y el socialismo más radical bien. que vosotros justificáis, amplificáis. No sé si tú en tu programa concretamente, pero siempre veis el vaso medio. Me encantaría vacío, que no se lo veis sume medio como lleno. oyente al Vamos a hablar programa de y después Va- tengamos un intercambio en base a lo que yo efectivamente digo y no en base a lo que usted cree que digo. Si se suma como oyente del programa, es más, se puede suscribir al Destape si quiere, que es parte de nuestro financiamiento, Ujú. y ahí discutimos sobre las cosas que efectivamente digo, porque si no, usted tiene una idea prefijada de lo que supuestamente decimos aquí y no nos ve. Entonces, si no nos ve y no nos escucha, No, si lo es que muy leo. difícil. No. La verdad es que con tanto trabajo que tengo no me da tiempo a seguir nada, ni televisión ni nada. Y Bien, pero aparte, para lo entonces que no nos opine sobre lo cuentan, que hacemos si no prefiero nos sigue. informarme. No, pues si no... No, leo informaciones, cortes que me llegan Ah, pero no los hace cortes falta ver son un programa cortes, entero para Negre. saber el corte Usted es ideológico. un hombre, un empresario de medios. Sea Ujú. prolijo y sea serio con las cosas que analiza y dice, Yo y ahí tengo de la podemos discutir. empresa en 8 países y no te da tiempo a seguir un canal de YouTube por la mañana, la verdad. Lo felicito, pero entonces no Ah. opine sobre ese canal de YouTube si no lo conoce. No, yo opino porque me llegan cortes, leo Bien. noticias y no hace falta ver un programa 1 hora para que te llegue un corte de 2 minutos justificando lo injustificable, ¿no? Que Bien. Argentina antes era un dorado y que ahora es un Claro. Erial por culpa de Milei. No, Es Milei que ese es está el problema, Negre. Como no sobrellevando nos una ve, situación heredada, como ¿no? no nos ve y no nos lee, no entiende que nosotros no decimos eso. Pero bueno, es un problema. Si algún día tiene tiempo entre sus múltiples actividades de ver el Destape y Lo de leer el único que Destape, digo es se va a dar cuenta que su no es programa, ese como medio que otros usted cree tantos, que es. Lo único que digo es que su programa, como otros tantos de Argentina, como otros tantos periodistas, no la vieron. Y un tipo al que llamaron de todo, no sé si usted concretamente, llamaron loco, ha conseguido ser presidente de Argentina con el apoyo de la derecha diario, redes sociales y su discurso transgresor. Eso quiere decir que la credibilidad de este tipo de medios pues está a la baja porque ahora el argentino quiere otro tipo de periodismo. Un periodismo que vaya a la matanza, a hablar lo que hace lo que hacen las políticas de sus amigos, Piscilog y compañía. Eso es lo que quieren, ¿no? Bien. Negre, bueno, ojalá podamos repetir esta charla dentro de un tiempo. Nada, Muchas gracias oye, por atendernos. aunque haya picante, que gracias por darme voz. O sea, que yo eso siempre lo valoro, es decir, y eso os lo tengo que decir abiertamente, que me deis el derecho a expresarme, que podamos tener un intercambio de ideas, oye, que pueda haber un poquito de tensión. Pero yo valoro que el Destape hoy me haya hecho una nota y eso para mí es un punto positivo. Muchas gracias por el video hasta acá. Espero que les guste el canal, que les guste el contenido que voy subiendo. El objetivo del canal mío básicamente es justamente dar la pelea por este lado. ¿Qué lado? El lado donde es en contra de Milei, digamos. Siento que necesitamos espacios donde se debatan cosas sin importar partidos políticos y que cada uno diga lo que piensa y lo que ve. Pero un poco cansado de estos videos, siempre lo mismo para el mismo lado, agarrando recortes. Entonces yo quiero hacer lo mismo, pero desde mi punto de vista y marcando justamente lo contrario a lo que te dicen ahí. Así que bueno, sean bienvenidos al canal, suscríbanse, denle me gusta. Voy a seguir subiendo este tipo de contenido. Vamos a hablar de diferentes temas económicos, de la gente. Voy a subir recortes de lo que dice la gente, de opiniones de políticos. Ustedes váyanme marcando qué contenido les gusta más, pero siéntanse libres de expresar como lo que quieran en los comentarios y también marcar sobre qué están en desacuerdo del mensaje, ¿no? Pero bueno, viendo cómo va la mano y cómo fueron estos años, van a seguir dando mucho recorte polémico para charlar, para debatir y que probablemente sigan distrayendo con esas cosas para que no veamos lo importante probablemente que es tema económico y un montón de gente que está quedando afuera por un montón de cosas de los precios y las cosas. Suscríbanse y denle me gusta y no pido plata, no pido nada. Solamente esas 3 cosas y que compartan con la gente que piensen que le puede interesar este tipo de contenido.